Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una invitada que es experta en el conflicto armado en Colombia. Ella es la doctora Milena Sorzano, doctora en estudios del desarrollo global, es profesora de economía en CETIS Universidad en la ciudad de Tijuana, Baja California, y como mencioné, ella es experta en el conflicto armado en Colombia. Doctora Milena, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchísimas gracias a usted por la invitación y pues por poder tener el espacio para hablar un poquito sobre Colombia y sobre un poco el contexto que durante tanto tiempo nos ha agobiado. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora Milena, fíjese que parte del objetivo de esta plataforma de Tu Profe de RI es acercar la educación universitaria a la gente de forma gratuita, es decir, socializar la educación universitaria. Y entonces, pues la dinámica es que los doctores, los académicos que hacen investigación, de alguna manera la socialicen con la gente de nuestra plataforma y que, bueno, en ese orden de ideas, que puedan acceder, decía yo, de manera gratuita a pues lo más relevante que es, más allá de la docencia, la investigación. Y en ese orden de ideas, pues reitero mi agradecimiento porque finalmente eres una experta en el tema del conflicto armado en Colombia, no solamente por ser colombiana, sino porque tu tesis de doctorado justamente está basada en el estudio del mismo. Doctora Milena, para poner en contexto lo que vamos a hablar, decirle a la gente que el conflicto armado en Colombia es uno, si no es que el más antiguo del continente americano, que hay quienes sitúan el inicio del conflicto con la muerte de Gaitán en 1948, hay quienes hablan del 58 y hay quienes hablan del 64 cuando entra de lleno las FARC, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, pero ¿tú qué piensas? ¿En dónde se sitúa? ¿En dónde se origina? Bueno, pues sí, es una pregunta compleja. Así como usted lo menciona, yo creo que no hay unanimidad, por lo menos científica o académica, sobre una fecha exacta en la que pueda hablarse del inicio del conflicto armado colombiano. Y hay muchos elementos para poder acentuar esto. Eh, 1964 creo que es uno de los elementos más importantes porque es donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se conforman como organización, como una organización insurgente, alzada en armas, pero hay un contexto mucho más profundo y por suscitar de eventos que han estado presentes y que marcaron de una otra manera la violencia colombiana y no necesariamente obedecen al año 1948, que es la muerte de Gaitán, como usted lo menciona, porque si bien muchos autores lo mencionan como un momento en el que hubo un colapso parcial del Estado, la violencia ha estado presente desde mucho tiempo atrás en territorio colombiano. Si bien es posible hablar por lo menos de la Guerra de los Mil Días, yéndonos a un momento inicial, continuamente en los años 20 también hubo una serie de conflictos armados, de conflictos agrarios bastante fuertes. En el 28 hablar también de la masacre de las bananeras, donde 1.800 trabajadores fueron asesinados, también es un elemento importante. En los años 30 hablar de violencia interpartidista, con esa cuestión constante de lucha entre conservadores y liberales. En el 46 empieza a acentuar la violencia política y en el 48 pues ya hablamos de un determinado evento que hace que también la población se movilice. Entonces la violencia es un elemento constante en la historia colombiana y desafortunadamente también es un elemento constante en la actualidad. Pero si necesitamos fechas específicas, 48 y 64 son dos elementos en donde es la muerte de Gaitán y las FARC coincidiendo con lo que usted señala, doctor. Doctora Milena, cuando hablamos de Colombia y de su historia violenta, ¿a qué nos referimos? Porque se escucha hablar de los paramilitares, se escucha hablar de las guerrillas, se escucha hablar de la Policía Nacional, del Ejército colombiano, de los narcos, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. La pregunta es, ¿estos son los actores del conflicto armado en Colombia o a qué actores nos referimos cuando escuchamos lo que acabo de mencionar? Bueno, pues hablar de actores también, bueno, existen gran cantidad de personas, de organizaciones y de cuestiones involucradas en todo esto. Y también aquí es importante hablar un poquito sobre causas. ¿Qué origina el conflicto
y esto pues denotaría o ayudaría a establecer y analizar los actores. Inicialmente, pues la insurgencia, que creo que es el que más impacto tiene por ser una organización insurgente que le da una contraposición y obedece a un enfrentamiento constante del Estado, es uno de los actores protagónicos, pero no es el único, ni tampoco el único que generó en su momento una gran cantidad de víctimas. También podríamos hablar del Estado como un actor en la misma medida. ¿Qué significa? Que el Estado no es una víctima, como en algunos momentos se puede haber defendido, sino también que es un perpetrador de este mismo conflicto armado. También incide en su continuidad y es un victimario que de una otra manera también se enfrentó con estrategias de guerra a este grupo insurgente. Y a partir de eso, pues hay muchos más elementos que también se hicieron actores del conflicto. Hablar de paramilitarismo también, ya conocemos un poquito sobre la cuestión de las cooperativas Convivir en los años 90, donde el Estado necesitaba de una u otra manera un respaldo organizativo, pero que él pudiera hacer lo que oficialmente no podía hacer. Y aquí es donde aparece el papel del paramilitarismo. También hay un elemento de un actor que muchas veces, pues sí, se denota y se conoce, pero que también es importante mencionar lo que es la influencia norteamericana, pero no de todo Estados Unidos, porque hay elementos poblacionales de Estados Unidos que no están muy de acuerdo, muy arraigados con esta idea, pero sí básicamente con una parte estadounidense que tiene intereses propios, intereses específicos y que genera también elementos para hacer parte y para influir en esta prolongación y en esta continuidad del conflicto armado colombiano. Y no solo en Colombia, sino en muchas más regiones, pero bueno, pues aquí no nos vamos a meter o no voy a mencionarlo. Y también un elemento bastante importante para mencionar lo que es lo relacionado con la población civil. Como se mencionaba al principio, Colombia tiene algunos elementos diferenciadores de otros conflictos armados y un elemento es la línea histórica, el tiempo en que se ha prolongado, porque de una otra manera no podemos hablar aquí de un conflicto ya finalizado. A pesar de que hay un acuerdo de paz firmado, el conflicto sigue generándose, existen víctimas, existe un contexto todavía de lucha y existen determinados elementos que causaron el conflicto que ahorita todavía no se han resuelto. Y aquí daremos entrada también a la población civil, que en algún momento generó respaldo a esa insurgencia y ese respaldo generó que siguieran como organización, pero que también desafortunadamente es la principal víctima, fruto de todos esos elementos, desplazamientos, torturas, secuestro, violaciones. Entonces cumplirá un elemento tanto de actor como de víctima, desafortunadamente. Doctora Milena, si mal no estoy, cuando hablamos de las víctimas directas traducidas en muerte o en número de muertes directos relacionados con el conflicto armado en Colombia, hablaríamos entre los 264,000 y 300,000 personas, ¿no? De las cuales cerca de un 85-90% son precisamente civiles y el resto combatientes. ¿Estoy en lo cierto o estoy muy desfasado en números? No, pues de hecho, bueno, primero, generar una cuantificación de las víctimas es bastante complejo, ¿no? Yo creo que más allá de generar un número, la cuestión de humanidad no sería muy correcto de tanto fueron en números porque hay elementos mucho más humanos que tuvieron en cuenta. Pero si tuviéramos que contar, alrededor de 272,000 son el número de víctimas y con los porcentajes que usted menciona que desafortunadamente han hecho que Colombia ocupe una de las posiciones más tristes, si es la palabra, por lo menos de desplazamiento rural. Es el primer país que ocupa esta posición y junto con esto, pues todos los eventos desafortunados que ya conocemos. Pero sí, el triste número, pues sí va por ahí, sí señor. Ok, doctora Milena, entonces para ir más o menos orientando a nuestra gente que nos está escuchando, estaríamos hablando que un actor, decíamos, el Estado colombiano, y dentro del Estado colombiano, por un lado tenemos a la Policía Nacional, que se encarga, sobre todo en las ciudades, de poner orden, etcétera. Tenemos al Ejército de Colombia, que justamente hace parte del Estado colombiano. Luego, de alguna manera, de una ideología de izquierda, tenemos a las FARC, pero no es el único, sino el más representativo de las guerrillas que hay en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional. Pero luego tenemos también, ustedes les llamaban las Convivir, que en realidad son fuerzas de autodefensa o fuerzas reaccionarias de la derecha que iniciaron de alguna manera como respuesta, de acuerdo a su narrativa oficial,
a los secuestros que la gente de las FARC hacían de algunos ricos, de algunos hacendados, de algunos empresarios que se empezaron a tomar por mano propia la revancha, se armaron y después resulta que incluso empezaron a colaborar con el Estado colombiano para combatir y reprimir, pero a la medida que fueron necesitando financiamiento, estas fuerzas de autodefensa se convirtieron en actores en sí mismos que ya no estaban al servicio del Estado, sino a su propio servicio y que de alguna manera son a las que se acusa desde el exterior de perpetrar un montón de masacres civiles. Nuevamente le pregunto, ¿estoy en lo cierto en esta interpretación? Sí, claro que sí. Y bueno, pues desafortunadamente esto se prolongó demasiado tiempo. Y bueno, con relación a lo de las FARC, es el grupo más representativo, aunque también en ese momento siguen en la lucha y a partir del camino de la vía armada, el que usted mencionaba, el Ejército de Liberación Nacional. Aunque hubo también algunos grupos como por ejemplo el M-19 que empezó a conformarse a partir de la muerte de Gaitán, el Ejército del Pueblo, el EPL también, el Ejército Quintín Lamy en su momento y muchas otras organizaciones insurgentes no tan fuertes, pero que ya no se prolongaron con el tiempo. Pero sí hubo un número bastante representativo de estas ideologías de izquierda que intentaron organizar y movilizar personas. Y a estos, digamos, actores habrá que sumarles otras variables de violencia, que son los carteles de la droga, ¿no? Que en los años 80 y 90, pues quienes más se distinguieron fueron los del cartel de Medellín y el cartel de Cali, que tenían ahí su guerra paralela, pero que también de alguna manera algunos se mezclaban con las guerrillas y otros se mezclaban con los paramilitares y luego después surge el cartel del norte del Valle, que siguen siendo por las cantidades de dinero que manejan, por las cantidades de armas que manejan y de drogas, pues actores que le abonan a la violencia en Colombia. En ese contexto, doctora, quisiera preguntarle, ¿qué diferencia a este conflicto armado de otros? Bueno, un poquito haciendo alusión a esta cuestión del narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico no puede verse como una causa del conflicto armado, sino como un elemento que prolonga y que da continuidad a ese conflicto armado que se generó por bien determinados elementos de desigualdad social, de desigualdad económica, pero que de una otra manera pues financió tanto a organizaciones de izquierda como también al Estado. Aquí podemos ver algunas categorías como narcoestado, la narcopolítica, también la financiación de una otra manera a grupos insurgentes. Entonces, este elemento ayuda y ayudó en su momento demasiado fuerte a la prolongación de este conflicto armado. Y de una otra manera, ¿por qué se diferencia? Bueno, primero vemos la cuestión de la continuidad del tiempo. Es uno de los conflictos armados que más ha durado, y de una otra manera, usted no me dejará mentir, doctora, ahí usted ya, las causas de determinados conflictos, por lo menos los conflictos africanos, los conflictos europeos, tienen causas específicas, ya sea la pelea por recursos naturales o recursos que de una otra manera generan gran capital, la lucha de tierras, la lucha del poder. El conflicto colombiano tiene todos estos elementos. Primero, la cuestión detonante de la cuestión agraria, la lucha también del poder. Uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su momento era llegar al poder a través de la vía armada. En ese momento transitan a FARC como partido político, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, y tienen ese mismo objetivo de la lucha o la generación del poder, pero ya no por la vía armada, sino por la transición a la vía y a partir de la transición de la vida política y pues todo lo que este escenario le permita. Entonces, esos elementos y todas estas características y la suma de cosas hacen que se prolongue y que se siga hablando de conflicto armado, porque desafortunadamente las causas que lo generaron no se han restablecido, no se han atendido y sigue habiendo una cantidad de víctimas constantes, permanentes, y no hay una finalización. Solo hubo un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad, que no ha sido lo suficientemente atendido, ejecutado de forma eficaz. De hecho, el actual gobierno, si habláramos de una otra manera, tenía el trabajo más sencillo, ejecutar eficazmente, auditar esa ejecución, pero no lo ha hecho de una manera correcta. Todo el trabajo anterior, lo que era negociación, lo que era acordar, trabajar, diseñar, formular, ya de una otra manera lo tenía avanzado, estaba hecho. Aquí era un papel de ejecutar, de hacer que básicamente el conflicto se mantuviera, o sea, se eliminara en el tiempo, pero pues no ha tenido una figura institucional lo suficientemente fuerte para hacer que el acuerdo se cumpla en su totalidad. Doctora Milena, si pudiéramos saber, hacer alusión al costo, en términos de costo, ¿quiénes han sido las víctimas principales? Bueno, la población civil, desafortunadamente creo que la población civil es la que ha tenido
el mayor impacto. Ya lo veíamos hace un momentico con relación al número de desplazados que giran entre los 270.000 y 300.000 desplazados, torturados, secuestros, violaciones y todo ello. Y junto a ello, pues la población que seguimos siendo de una otra manera los que recibimos la desigualdad en ingresos, una poca o precaria figura institucional o del Estado que atienda el bienestar de la población, una población que recibe menos porque el gobierno se ha dedicado a invertir muchísimo más en la carrera armamentística y todos estos elementos. La población civil, sin duda, creo que es la población que tiene mayor implicación y tiene mayor afectación en todo este conflicto. Doctora Milena, si por algo es conocido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es por ser líder de la derecha más recalcitrante en Colombia, una de las más violentas de la época contemporánea, y esto lo traigo a colación con respecto a las variables que prolongan el conflicto armado. Con este señor, ellos justifican que, y cuando digo ellos justifican me refiero a quienes le apoyan, no solamente en Colombia, sino en América Latina, por ejemplo, los panistas en México, generalmente todos los seguidores de Felipe Calderón, ¿no? Muy cercanos a Álvaro Uribe Vélez. Este señor justificaba que por un lado él había atajado parejo tanto a los grupos de paramilitares que los había enviado, los había extraditado a Colombia, a Estados Unidos desde Colombia, y por otro lado en su ataque a las FARC, que no iba a premiar la violencia de las FARC, a los que trataba de terroristas, que no los iba a premiar con negociaciones de paz. Cuando sale del poder y que al parecer se quedaba uno de sus protegidos, o como le decimos en México, uno de sus delfines, que fue el presidente Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez fue uno de los principales detractores de estas, digamos, negociaciones de paz, que además se llevaron a cabo en la isla de Cuba, teniendo a Cuba de alguna manera como el mediador o como el testigo de honor de estas charlas entre el gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos y por Timochenko y algunos otros líderes de las FARC que finalmente deponían las armas a cambio de convertirse en un partido político. En términos entonces de los factores que prolongan el conflicto, ¿qué tan influyente ahora que llega Iván Duque al poder en Colombia sigue siendo esta corriente uribista? Bueno, en términos de prolongación, incide muchísimo. Aquí básicamente la prolongación obedece a que las causas estructurales que generan el conflicto no han sido atendidas. ¿Y en esas causas estructurales cuáles son? Entonces, hablamos de la debilidad institucional, una precaria presencia del Estado que no pudo mantener el monopolio de la violencia legítimamente, que sigue perpetuando la desigualdad de los ingresos, que sigue perpetuando la poca participación o la poca posibilidad de participar políticamente, la cuestión de qué es el factor detonante, que es la cuestión agraria, la propiedad de tierra en manos de unos pocos y una población bastante elevada que no tiene los sustentos necesarios o que no puede hacer o que no puede poner a trabajar esa tierra. Entonces, estos elementos han sido todavía elementos que siguen perpetuando y que de una otra manera inciden en la política de Álvaro Uribe, que como hemos visto muchos elementos, terrateniente, que tiene intereses propios y que ha tenido pues mucha influencia norteamericana, Plan Colombia, Plan Mérida aquí replicado en México, con muchos elementos que hacen que esos intereses propios sigan preponderando, que sigan siendo muchos más importantes que los intereses propios o el bienestar de la población total. Entonces hay un papel protagónico bastante importante que incide en que esta política sea igual con las cuestiones de la seguridad democrática, que lo que es la inversión en la seguridad democrática, la inversión en la carrera armamentística, siga siendo mucho más alta también por esos mismos intereses y le quiten presupuesto nacional para la atención y para el otorgamiento de bienes básicos para la población. Entonces sí hay un elemento bastante importante que de una otra manera siguen manejándose tal vez de una forma diferente con Duque, con esas cuestiones de la pandemia, con toda esa cuestión de la coyuntura, pero que están latentes y que siguen estando presentes. A su juicio, doctora Milena, ¿cómo está tratando Colombia o cómo está conviviendo a la par con el tema del COVID-19 y con el tema de, pues, no, de evitar que se prolongue el conflicto o de poner de alguna manera orden? Porque en su campaña presidencial también Iván Duque fue muy crítico de las negociaciones de paz de Juan Manuel Santos con las FARC
ahora en este contexto que le truenan a él muchas cosas, muchas situaciones políticas en las manos y que de pronto pareciera un presidente solitario, perdido, peleado incluso con las mismas huestes uribistas que lo llevaron al poder. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que está haciendo Duque, tanto con el COVID como con el tema del conflicto armado? Mañana he despertado y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Una mañana he despertado y hemos sacado al impostor. Colombiano, vamos a la lucha. Y a Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Colombiano, vamos a la lucha, vamos a salvar nuestro país. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Bueno, con las cuestiones del COVID, yo creo que ha sido uno de los presidentes que ha actuado más rápidamente, todos esos los elementos positivos, pero de una otra manera no tenía otra opción. Tenía que hacer algo medianamente correcto porque tenía una movilización social bastante álgida. Si vemos un poquito sobre lo que estaba sucediendo en el contexto latinoamericano antes del COVID, eran las recientes movilizaciones, las luchas, los cacerolazos, los paros. Entonces tenía básicamente a la población en su contra, entonces tenía que hacer determinados movimientos estratégicos para poder menguar y para poder amortiguar la situación. Pero frente a esto, pues desafortunadamente las regiones de Latinoamérica no tienen un sistema sanitario lo suficientemente fuerte para atender esta cuarentena. No es lo mismo hablar de cuarentena en Colombia que hablar de cuarentena en Francia, hablar de cuarentena en otros lugares que tienen un ingreso mucho más fuerte y mucho más transparente, mucho más respaldado. Entonces, aquí, si vemos un poquitico, a partir del 11 de mayo se están empezando a levantar progresivamente algunos sectores de la economía por esta misma necesidad de generar ingresos. Entonces, aquí el gobierno, más allá de un ataque directo contra el gobierno, también se trata de generar espacios de reflexión que tiene que hacer básicamente movimientos en pro de la población, asegurar las medidas sanitarias, pero también hacer que el acuerdo de paz sea una prioridad. Si nosotros revisamos un poquitico números, podemos ver que desde el momento en que se acordó, se firmó la paz en el año 2016, hasta lo que va este año, 197 excombatientes han sido asesinados. ¿Quién? ¿Por qué? ¿En dónde? Son elementos que todavía no se han revisado o que no hay una respuesta contundente de ellos. Hace unas semanas apareció un informe de la ONU en que mencionaba que no estaba muy de acuerdo con las cifras que informaba el gobierno nacional de esta muerte de excombatientes, que las cifras que ellos habían cuantificado eran más de la tercera parte de lo que ellos estaban mencionando. Entonces, a partir de esto, hay un reto bastante fuerte, no solo de excombatientes, sino también de líderes sociales. Hay un hecho bastante importante que son muertes sistemáticas a personas que están defendiendo sus tierras, que están defendiendo derechos sociales, que están defendiendo la igualdad, la libertad. ¿Y por qué? Por esas mismas razones, porque hay una estructura bastante fuerte que quiere generar un muro, si es la palabra, y seguir defendiendo sus intereses propios y sus intereses particulares. Entonces, aquí la cuestión del gobierno es que se necesita una gobernanza impecable para que pueda básicamente generar la tan anhelada paz, la consecución de los objetivos que en el acuerdo se planteaban y por fin generar una cuestión de certidumbre, tanto social, política y económica, a todas las personas colombianas o que habitan en el territorio colombiano. Es tremendo lo que nos acaba de decir, doctora Milena, porque si lo traducimos a palabras más sencillas, es las FARC y el Estado colombiano llegan a un acuerdo. Las FARC, que había sido el coco del gobierno colombiano, como decimos en México, cuando algo se le dificulta a alguien, depone las armas a cambio de convertirse en un partido político y de alguna manera readaptarse a la sociedad, ¿no? Incorporarse a la sociedad, con programas, me imagino yo, de apoyo también a su gente, pero la idea era normalizar su vida política. El Estado colombiano acepta con Juan Manuel Santos, se compromete a aceptar a las FARC, a aceptar esa transición, el desarme a cambio de una incorporación pacífica a la vida política, pero pierde las elecciones. De alguna manera, la gente a la que apoya a Juan Manuel Santos, gana Iván Duque de las huestes uribistas, que son archienemigas de las FARC, y casualmente cuando empiezan a deponer las armas y empiezan a hacer este ejercicio de incorporarse pacíficamente a la vida política, empiezan a asesinar a líderes sociales, como bien lo menciona. ¿Es correcto esta interpretación que estoy haciendo o me desfasé en algo? No, pues
el punto es de que la disputa de poder siempre ha estado presente. Y ahorita en el escenario actual, pues no es una cosa diferente. En el momento en que las personas empiezan a movilizar socialmente, en que empiezan a poner en jaque de una otra manera al Estado, pues este tiene que generar estrategias para seguir manteniendo su monopolio de poder. Y desafortunadamente las estrategias no son muy transparentes ni muy justas como lo podemos ver. Asesinatos, torturas, muertes sistemáticas y esta cantidad de eventos que ponen en detrimento pues el bienestar de la población. De acuerdo con el CIPRI, el Centro de Estudios para la Paz, de Investigación de Estudios para la Paz de Estocolmo, uno de los más prestigiosos en cuanto a la contabilidad de lo que los países gastan en defensa y en armamento, es decir, el gasto público en armamento, Colombia es, junto con Brasil y Chile, uno de los países que más gastan en América Latina justamente en este rubro. En ese contexto, aunado a lo que menciona la doctora Milena, ¿cuál es el escenario futuro? ¿Cuáles son las expectativas de futuro para Colombia, para los colombianos, en este contexto? Pues por un lado, de la crisis que se nos viene, de la recesión económica que se nos viene con el COVID-19 y las economías paralizadas en el mundo, y por otro lado, con este inacabable conflicto armado, a pesar de la firma de paz que se había llevado a cabo con Juan Manuel Santos. Bueno, pues expectativas a futuro, yo creo que nos enfrentamos a la incertidumbre en todos los ámbitos y en todas las directrices políticas, sociales y económicas. ¿Por qué? Porque al actual gobierno aún le faltan un par de años para seguir gobernando y de una otra manera no ha hecho cosas diferentes o cosas que realmente puedan generar un cambio. Y los resultados los vemos, como hace un momentico mencionábamos, de la cantidad de personas muertas, la incertidumbre. Las cuestiones de transición de la vida de guerra o la economía de guerra a la vida civil, pues está permeada por algo que en la insurgencia es la famosa economía social o cooperativismo. Ellos tienen, a partir de este marco, de este acuerdo de paz, crean Ecomún, que es la cooperativa que permite esta transición a partir de la implementación de proyectos productivos, transitar, generar proyectos productivos, generar ingresos y con ello pues hacer mucho más fácil su cambio de vida. Son personas que duraron más de 30, 20, 10 años y que lo único que conocían era este enfrentamiento armado. Entonces aquí básicamente, si desde este momento y con lo que va al acuerdo de paz, estas garantías no han sido cumplidas, Ecomún no tiene el dinero suficiente, hay vacíos legales, hay vacíos educativos, hay vacíos presupuestarios. Desafortunadamente, no hay un elemento que pueda decirnos el futuro colombiano va a ser un poco más positivo y con esto no quiero llamar a la pena ni nada de esto. Había un futuro muy alentador, hay un futuro esperanzador en el momento en que se firma el acuerdo de paz, pero todos los elementos junto a la crisis económica que desafortunadamente viene y que ya nos está afectando, pues es la incertidumbre. Y aquí básicamente vuelvo a mencionar lo que decía lo que mencionaba hace un momento. El elemento pues de éxito es una gobernanza impecable que la verdad no se ve muy cerca de ser cumplida o de ser ejecutada. Entonces, desafortunadamente, yo creo que el conflicto armado va a seguir prolongándose, continúa en ese escenario de confrontación, de disputa de poder, de un elemento de cuestión agraria también sin respuesta y con un número de víctimas constantemente elevándose. Va a seguir de una u otra manera en el mismo escenario negativo. Yo creo que no hay elementos contundentes que en este momento nos ayuden a decir Colombia viene por un lado positivo. Desafortunadamente no creo que sea el escenario y esperaría equivocarme. Pues es que, como dice bien, las condiciones estructurales que originaron el conflicto hace más de 6 décadas finalmente siguen ahí presentes, o muchos de sus elementos siguen ahí presentes, y mientras la cuestión estructural no cambie, difícilmente las cuestiones de coyuntura pueden cambiar. Doctora Milena, muchísimas gracias por participar en este ejercicio de intercambio de ideas y también de explicarnos un tema en el que usted es experta, en el que vale decir que hizo su doctorado y que además hizo trabajo de campo para poder documentar de primera línea lo que ocurre en este conflicto. Así que le agradezco muchísimo que comparta con la comunidad internacionalista de tu profe DRI, que finalmente se está cumpliendo el objetivo de socializar la educación universitaria y los hallazgos de investigación. Así que muchísimas gracias.
Nada, doctor, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por estas aperturas, por estos espacios y bueno, que sigan aumentando sus seguidores. Es importante generar educación desde espacios de la academia y lo más importante es tener información certera y segura de lo que sucede para poder tomar decisiones también igual de correctas. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, muchísimas gracias también a ustedes que nos están escuchando. Les agradecemos que nos apoyen con sus manitas arriba, con sus likes en la parte de abajo del video, que se suscriban quienes no lo han hecho todavía y que le den clic también a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nueva sesión que estamos subiendo en esta plataforma. Como siempre les digo, bienvenidos a el canal de Tu Profe DRI. Muchas gracias.